Bien. Bueno, en este práctico vamos a continuar un poco con los casos de prueba de hipótesis, pero ampliándolo a ya dos poblaciones. O sea, ayer lo que trabajamos son algunos casos de prueba de hipótesis, pero referidas a un único parámetro poblacional. Entonces uno lo que quería determinar en esos casos es si el valor del parámetro en general era igual o no a un determinado valor, ¿sí? Otros casos de prueba de hipótesis que se pueden presentar son los de comparación de parámetros, donde no me interesa contrastar el parámetro contra un valor, sino comparar los parámetros de dos poblaciones, ¿sí? O de dos grupos. Ya vamos a ver que se pueden presentar distintas situaciones. En general, el caso más común es trabajar con muestras independientes, pero también en el caso de la comparación de medias, se puede trabajar con lo que se llaman muestras dependientes o apareadas. Vamos a ver un poco la diferencia entre esos dos casos y vamos a revisar también las pruebas de comparación de parámetros para la varianza y para la proporción, además de la media, ¿sí? Bueno, la actividad 1 de esta tercera guía dice que trabajemos con este archivo de empresa que habíamos trabajado. Mariana, buen Sí, día. ¿Puedo buen hacer día. una preguntita antes de arrancar que Sí, sí, siempre tengo pendiente y no termino de resolver? a ver. ¿Por qué uno decidiría hacer alguna de estas pruebas T o un análisis de varianza cuando quiere comparar medias entre lo que serían, no sé si se puede llamar poblaciones a los tratamientos en un ensayo? Sí, o sea, ¿cuál ¿Cuál sería la sería diferencia? ¿Me decís vos? ¿Cuál sería el fundamento de elegir una prueba u otra para ese caso? Cuando uno está Eh, trabajando en un ensayo por ahí con pocos factores, que puede ser en un solo general, factor, digamos. el ANAVA se usa para comparar más de las medias de más de dos grupos, digamos. Cuando trabajas con dos grupos, la comparación de las medias de dos grupos, se utiliza en general la prueba T siempre que se cumplan los supuestos y si no hay algunas pruebas no paramétricas en el caso que no puedas verificar el cumplimiento del supuesto de normalidad, digamos que es el supuesto más fuerte, digamos, para usar la prueba T. Si tuvieras tamaños de muestra muy, muy pequeños, digamos, y la distribución de los datos no es normal, podés usar test no paramétricos. El ANAVA se utiliza para comparar las medias de más de dos grupos. O sea, cuando vos tenés que compararlo Si entre tenés tres, dos grupos, es como que este sería más potente o este es más más potente, claro, para dos medias. Si ya tenés, como te digo, tres o más, necesariamente tenés que utilizar la prueba de ANAVA. ¿Sí? Esta se puede utilizar bien. siempre que se verifique el cumplimiento de los supuestos y si no hay pruebas equivalentes a la prueba T de comparación de media, que son pruebas no paramétricas. Digamos, como te decía, que en general uno las usa cuando tiene muy poquitos datos en cada grupo, digamos, y no puede verificar el cumplimiento de los supuestos. Pero si trabaja con muestras razonables, digamos, y se puede suponer normalidad de los datos, uno en general en todos los papers vas a ver que se utiliza fundamentalmente la prueba T, que vamos a ver hoy, digamos, algunos de los casos de la prueba T de comparación de medias. ¿Sí? Bien, gracias. Muy bien. Bueno, entonces en esta actividad eh, lo que nos decía era que trabajáramos con este archivito de empresa que habíamos utilizado ayer y que analizáramos si hay diferencias estadísticamente significativas en el tiempo promedio por sexo, ¿sí? Que bueno, determinemos cuál es el estadístico que vamos a emplear, porque vamos a ver que hay diferentes situaciones que se pueden presentar y en función de eso cambia el estadístico. eh, o sea, siempre es un estadístico T, pero cambian los grados de libertad y acá ya me dice que considere que el supuesto de normalidad del tiempo de servicio está verificado, ¿sí? Que es un poco lo que les comentaba recién.
es como el requisito más fuerte para poder trabajar con los estadísticos T, ¿sí? Entonces vamos a comenzar analizando el caso de muestras independientes, que es un poco el caso, digamos, que está planteando este ejercicio, en el sentido de que voy a tener una muestra tomada de una población que tiene su propia media y su propia varianza, y otra muestra independiente tomada de otra población con su media y su varianza, ¿sí? De manera que estas muestras son independientes entre sí. O sea, en nuestro caso, una población serían los varones de esta empresa y otra población serían las mujeres de esta empresa. Estas muestras son independientes entre sí, o sea, ya vamos a ver después, van a entender bien cuando expliquemos lo de muestras apareadas, la diferencia, digamos, entre un caso y otro. Pero acá lo que hay que tener en cuenta es que tenemos dos grupos separados y se va a tomar una muestra de cada uno de estos grupos. Esas muestras no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño, como vamos a ver, ¿sí? Entonces, las hipótesis que un poco se ponen a prueba, en la hipótesis nula, como siempre, la pueden plantear en términos de igualdad o bien plantearla estrictamente al revés de la hipótesis alternativa. Lo que definiríamos es que las dos medias son iguales. También pueden encontrar en algunos libros que se plantea la hipótesis nula en términos de diferencia, o sea, decir que mu sub 1 es igual a mu sub 2 es lo mismo que decir que mu sub 1 menos mu sub 2 es igual a 0, ¿sí? Lo pueden plantear también en términos de la diferencia, porque como el estadístico o los estadísticos que se utilizan para probar estas hipótesis se basan en la diferencia, uno puede plantear también las hipótesis en términos de diferencia, ¿sí? Son dos planteos alternativos y válidos los dos, ¿sí? Y como hipótesis alternativa, las tres situaciones que vimos ayer que se pueden presentar, o sea, uno va a elegir de estas tres opciones la que corresponde de acuerdo con lo que quiere probar. Podemos plantear que las medias son distintas, en cuyo caso teníamos una prueba bilateral. Podemos plantear que la media del grupo 1 es mayor a la media del grupo 2 y en ese caso tenemos una prueba lateral derecha. O bien que la media del grupo 1 es menor a la del grupo 2 y en ese caso estamos frente a una prueba unilateral izquierda, ¿sí? Acá se pueden presentar, digamos, se puede utilizar el estadístico Z también, pero no se los di porque en definitiva el estadístico Z requiere el conocimiento de las varianzas poblacionales, en este caso de los dos grupos, que dijimos que este era un supuesto también poco razonable, en el sentido que si uno está haciendo una prueba sobre la media o las medias, no las conoce, las medias poblacionales, es muy raro que tenga información de las varianzas poblacionales. Y de hecho, digamos, Infostat ni siquiera lo incluye, digamos, a la prueba Z. En general se trabaja con un estadístico T que varía según se pueda considerar que las varianzas de esos grupos son similares o no, o sea, estadísticamente iguales o estadísticamente distintas, ¿sí? Ya vamos a ver que si esa información uno no la tiene, hay una prueba también que permite determinar si las varianzas poblacionales son iguales o no, ¿sí? Y en función de eso, se decide cuál de los dos estadísticos T se va a utilizar. Infostat, cuando yo le pido la comparación de medias, ya internamente verifica, digamos, esta igualdad de varianzas y en función de que se cumpla o no esa igualdad de varianzas, determina, digamos, internamente cuál de los dos estadísticos es el que va a utilizar. Si uno trabajara manualmente, digamos, o quiere saber cuál es el estadístico empleado, tendría que hacer una prueba de comparación de varianzas primero para saber si las varianzas desconocidas son iguales o no, ¿sí? En el caso en que se verifique que las varianzas poblacionales pueden considerarse aproximadamente iguales, se trabaja con este estadístico T, que fíjense, en el numerador va a tener la diferencia de las medias muestrales menos la diferencia de las medias poblacionales. Esta diferencia
siempre suponiendo la hipótesis nula cierta, que es lo que planteábamos ayer, va a ser siempre igual a cero, ¿sí? Porque decíamos que en la hipótesis nula lo que uno plantea es que mu sub 1 es igual a mu sub 2, o bien que mu sub 1 menos mu sub 2 es igual a cero, ¿sí? O sea que este es el estadístico completo, pero en realidad esta diferencia siempre vale cero, salvo que uno probara. Hay algunos libros que tienen las diferencias probadas respecto de otro valor que no sea cero. Uno podría fijar un valor para la diferencia, no necesariamente siempre cero. Pero en general los casos que nosotros trabajamos parten de una diferencia igual a cero, ¿sí? Con lo cual esta diferencia siempre es reemplazada por el valor cero. Y en el denominador lo que tenemos es lo que se llama una varianza combinada, que depende de los tamaños de muestra de cada uno de los grupos y de las varianzas muestrales de cada uno de los grupos, ¿sí? Este estadístico tiene una distribución T de Student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Y también puede utilizarse lógicamente en la construcción del intervalo de confianza, donde en el intervalo de confianza voy a partir de el estimador, que es la diferencia de las medias muestrales, y a eso le voy a sumar y restar el valor del T que busque, digamos, en InfoStat para esos grados de libertad y el nivel de confianza deseado, por la varianza combinada, ¿sí? En el caso en que no se pueda suponer que las varianzas poblacionales son iguales o se haga la prueba, digamos, y se verifique que las varianzas poblacionales no son iguales, el estadístico cambia un poco, es más simple, digamos, pero tiene más, es más complicado en el cálculo de sus grados de libertad. Si las varianzas poblacionales desconocidas, uno hace la prueba y verifica que no pueden considerarse similares, en el numerador el estadístico T es igual al anterior, o sea, tiene la diferencia de las medias muestrales menos la diferencia de las medias poblacionales, pero fíjense que el denominador es bastante más simple, se considera la varianza de cada uno de los grupos dividido su tamaño de muestra, ¿sí? Pero este estadístico tiene B grados de libertad, donde los grados de libertad se calculan con esta fórmula, ¿sí? En la que intervienen las varianzas de cada grupo y muestrales, digamos, y el tamaño de la muestra. Entonces acá, digamos, el estadístico es más simple, pero es un poco más complejo la determinación de sus grados de libertad. En la determinación de los grados de libertad se involucra a las varianzas muestrales. Lógicamente que si este valor de B en el cálculo, digamos, que uno hiciera a mano, diera un valor fraccionario, bueno, se redondea porque los grados de libertad siempre son un valor entero, ¿sí? Pero esto, digamos, es lo que hace internamente InfoStat, verifica primero la igualdad de varianza y en función de eso decide cuál de los dos estadísticos utiliza para la comparación de medias, ¿sí? Y esto también se puede utilizar en la construcción del intervalo de confianza. Entonces, resulta fundamental poder determinar para saber qué estadístico en definitiva es el que está usando el software, saber si las varianzas poblacionales pueden considerarse similares o no desde el punto de vista estadístico. En algunos casos puede suceder que el ejercicio ya nos informe que las varianzas poblacionales son iguales o no, digamos, y en otros casos, como en lo tengo que verificar yo, digamos, o sea, tengo la base de datos, tengo la muestra y tengo que determinar para poder saber cuál es el estadístico que está usando InfoStat en la comparación de media, si las varianzas poblacionales son iguales o no. Para eso se hace una prueba de comparación de varianzas justamente, ¿sí? Que es otra prueba de hipótesis donde los parámetros de interés son las varianzas de los dos grupos, ¿sí? Entonces acá también en la hipótesis nula yo puedo plantear que las varianzas son iguales, ¿sí? O bien acá no se trabaja con la diferencia de varianzas, sino con el cociente, porque el estadístico que se usa para probar estas hipótesis es el estadístico F que resulta del cociente de las varianzas muestrales.
Entonces, una alternativa al planteo de las hipótesis de esta manera sería poner que sigma sub 1 al cuadrado dividido sigma sub 2 al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Son dos planteos alternativos, así como en la diferencia media, en la prueba media, perdón, usábamos la diferencia como una alternativa para plantear las hipótesis, acá planteamos en términos del cociente de las varianzas o bien, como se las he puesto yo acá, ¿sí? Las dos alternativas se las comento porque según los libros que ustedes consulten o la bibliografía, puede cambiar y son dos expresiones equivalentes de las hipótesis. Y Disculpa, bueno, Mariana, ahí ¿sí? en el denominador es la varianza de la muestra 2, ¿verdad? Ah, sí, sí, lo vamos a corregir acá, ya mismo. S es 1 al cuadrado sobre S sub 2. Así ya queda. Muy bien, gracias por la observación. Con el tema Mariana, de... ¿Sí? te hago una consulta. Yo no termino de entender. Estos son muestras extraídas de una misma población, distintas muestras, pero extraídas de una población. ¿Por qué Sí, tendrían varianzas distintas? Las porque varianzas tenés poblacionales. dos grupos distintos dentro de la población que vos querés comparar, ¿sí? En este caso, los varones y las mujeres, que podés considerarlos como dos poblaciones distintas, digamos. Ah, perfecto. ¿Se Sí, entiende? sí, ahora sí, gracias. Entonces vas a tener, pensemos en el ejemplo que estábamos analizando, donde queríamos comparar, hacer una comparación por género, ¿sí? O sexo. Entonces vas a tener una muestra de varones y una muestra de mujeres. Cada muestra va a tener su propia media muestral y su propia varianza, ¿sí? Vos podrías trabajar con todas las varones y mujeres juntos, por ejemplo, y probar sobre alguna variable, como hicimos la clase pasada, algún parámetro en particular, y ahí probarías el parámetro contra un valor, como hicimos ayer, probar si el tiempo promedio, supongamos, igual o distinto de un determinado valor. Ahí consideras a todos como una sola población. Pero cuando vos querés comparar subgrupos dentro de una misma población, cada uno de esos subgrupos se convierte como en una población independiente de la otra, ¿sí? A partir siempre de una variable cualitativa o categórica, que es la que hace la segmentación, digamos. En este caso, la variable es el género, pero podría ser otra que vos tuvieras, ¿se entiende? Sí, perfecto, muchas gracias. Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer entonces es probar primero esta igualdad como les decía, esta igualdad de las varianzas, para lo cual, digamos, puedo plantear, en general se usa, si solo quiero probar la igualdad de varianzas, en general se usa una prueba bilateral, o sea, como hipótesis alternativa planteo que las varianzas son distintas. Sí, puedo plantear también pruebas unilateral derecha, unilateral izquierda, en el caso que me interesara específicamente probar si alguna varianza de un grupo es mayor que la de otro grupo. Pero si solo me interesa verificar la igualdad de varianzas para saber qué estadístico voy a utilizar en la comparación de medias, con plantear una prueba bilateral es suficiente, ¿sí? El estadístico entonces que se usa para probar las hipótesis sobre el cociente de varianza es un estadístico que tiene distribución F, que se construye a partir del cociente entre las varianzas muestrales de cada uno de los grupos, ¿sí? Y tiene una distribución F con el tamaño de la muestra 1 menos 1 y el tamaño de la muestra 2 menos 1. Recuerden que la distribución F tenía 2 grados de libertad, los que están asociados al numerador y los que están asociados al denominador, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que, entonces lo primero que debería yo hacer en este ejercicio es mirar un poquito cómo son las varianzas a partir de estas hipótesis, porque como les comentaba, lo que en definitiva me interesaría es saber, en este caso particular, si son iguales o distintas para saber cuál es el estadístico T que voy a utilizar. ¿Sí? A lo mejor en una prueba solo para comparación de varianzas me podría interesar plantearla como unilateral derecha o izquierda. El InfoStat lo hace junto con la prueba de comparación de medias, ¿sí?
a la comparación de varianzas, o sea que voy a entrar a estadísticas, inferencia basada en este caso en 2 muestras. Ayer trabajábamos sobre una, que es el menú que está arriba. Ahora vamos a ingresar inferencia basada en 2 muestras y tenemos prueba T, ¿sí? Una vez que ingresamos ahí, vamos a seleccionar el tiempo de servicio como variable de interés y después les va a aparecer también, a ver, como dice, no puse la pantallita, pero estoy entrando acá a InfoStat. Si yo selecciono, tengo que ingresar como variable, en el cuadrito de variables, ingresaría el tiempo de servicio. Y después abajo hay otra ventanita donde tengo que ingresar la variable de clasificación, o sea, dice criterio de clasificación. Entonces me dice, bueno, la variable tiempo de servicio, ¿en función de qué la va a clasificar en 2 grupos? En nuestro caso, dentro de esa variable de clasificación ingresaríamos el sexo, ¿sí? Que es la variable cualitativa que yo les decía, vamos a usar para armar esos 2 grupos que queremos comparar, ¿sí? Obviamente tiene que ser una variable que tenga 2 categorías únicamente, o sea, yo podría partir de una variable cualitativa que tenga varias categorías y agruparlas en 2 para armar esos 2 grupos que me va a interesar comparar, ¿sí? No les va a tomar ahí si es una variable de otro tipo que no sea cualitativa, porque lo que busca es justamente clasificar o dividir a la variable en 2 grupos, ¿sí? Bien. Entonces, esta es la salida que arroja InfoStat. Fíjense que me dice como grupo 1 se tomó a las mujeres, como grupo 2 a los varones. Me arroja los tamaños de muestra de uno de los grupos. Fíjense que esto yo les decía, no necesariamente los tamaños de los grupos deben ser iguales. Cuando estoy comparando, puedo trabajar con grupos de tamaños distintos. Acá de hecho tengo 13 mujeres en la muestra y 17 varones. Luego me da la media muestral, o sea, estos serían los X barras del grupo 1 y del grupo 2, ¿sí? La varianza muestral, o sea, el S cuadrado del grupo 1 de las mujeres y del grupo 2, ¿sí? Estas cuestiones están referidas a la media, que ya las vamos a ver, pero fíjense que me arroja 2P en la salida. Voy a achicar un poquito acá, me parece que no se está viendo la parte de abajo. Me da 2P en la salida. Uno dice P on bar, ¿sí? Ese P on bar es el P de la comparación de varianzas. Justamente lo que busca es ver si las varianzas son homogéneas o no, ¿sí? De manera que ese es el P, el que está ahí marcado, que me va a permitir a mí probar esas hipótesis sobre la igualdad de varianza que habíamos planteado, ¿sí? Habíamos planteado, recordemos, en la filmina anterior, que la varianza del grupo 1, que son las mujeres, es igual a la varianza del grupo 2 en la hipótesis nula, y como hipótesis alternativa que las varianzas de los 2 grupos son distintas. Entonces, este P, para varianzas homogéneas, fíjense que me da 0,1844, es mayor que el nivel de significación con el que estábamos trabajando, que el ejercicio lo fijaba en un 10%, con lo cual, habíamos dicho ayer, si el P es mayor que el alfa, no rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Si no rechazo la hipótesis nula, lo que estoy diciendo, volvamos acá, es que las varianzas poblacionales pueden considerarse iguales, ¿sí? ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda, alguna cuestión que haya quedado antes de pasar a la comparación de medias? Bien. Mariana, ¿Sí? hola, buen día. Perdón que no Hola. sé si me perdí un poco. Ese P que está señalado, ¿es el valor Sí. de F o no? No, ese es el p-valor asociado, digamos, al F. Acuérdate que el El F, P-valor asociado al F y abajo el otro claro, P-valor. el otro No. p-valor es el de la comparación de medias, que ahora lo vamos a ver. En Perfecto. definitiva, nosotros lo que queríamos hacer es plantear una comparación de medias, digamos, Ujú, ¿sí? ujú. Pero
para saber cuál de los dos estadísticos está usando InfoStat, digamos. Porque les pedí el ejercicio también, y justamente era para que practicáramos esto. El ejercicio les pedía identificar cuál de los dos estadísticos T se habían usado en la comparación de medias, si el T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad, o el T con B grados de libertad. Perfecto. La diferencia está en que las varianzas sean homogéneas o no. Entonces, primero estamos analizando eso, si las varianzas son homogéneas o no, para saber qué estadístico utilizó InfoStat, ¿sí? Por detrás, digamos, en el procesamiento. Esto InfoStat lo hace automáticamente. Nosotros estamos un poco desmenuzando qué está haciendo InfoStat, ¿sí? O qué estadístico está utilizando. Entonces, hasta ahora, la conclusión que podemos establecer es que las varianzas de los dos grupos pueden considerarse similares o homogéneas. Entonces, de acuerdo con lo que habíamos planteado en términos teóricos, el estadístico que correspondería utilizar para la comparación de medias es este, ¿sí? Este estadístico es el que usa InfoStat porque ya detectó que las varianzas poblacionales, si bien son desconocidas, pueden considerarse similares. Entonces va a trabajar con el estadístico T que tiene N1 más N2 menos 2 grados de libertad, ¿sí? Entonces, ahora sí nos aboquemos a la comparación de medias, que era en definitiva lo que me estaba pidiendo el ejercicio. El ejercicio me decía, compare si el tiempo de servicio puede considerarse similar o no entre varones y entre mujeres, ¿sí? Entonces, como estamos trabajando con el tiempo promedio de servicio, lo que vamos a plantear es una prueba de comparación de medias. No me da el enunciado ningún indicio para plantear la lateral derecha o izquierda. No me dice, se quiere saber, supongamos, si el tiempo promedio de los varones es mayor que el de las mujeres o es menor. Solo me dice que se quiere saber si hay diferencias entre los dos. Entonces, planteo una prueba bilateral, ¿sí? Por eso planteo en la hipótesis nula que las medias de los dos grupos son iguales y en la hipótesis alternativa que son diferentes. Esto me arroja una prueba de tipo bilateral, ¿sí? Entonces, ahora sí me voy a fijar en InfoStat en el último valor, ¿sí? En el último p-valor que aparece ahí. Ese es el p-valor que corresponde a la comparación de medias, que es en definitiva lo que estábamos haciendo. Fíjense que el p anterior lo identifica bien, le pone InfoStat homogeneidad de varianzas para que uno se dé cuenta que es el p de comparación de las varianzas y no el p de la prueba, ¿sí? Entonces, en definitiva, el p-valor que nos va a servir a nosotros para probar las hipótesis sobre las medias es el último, que es igual a 0,3323, ¿sí? Este valor también resulta mayor al alfa, al nivel de significación que habíamos planteado, del 10%, por lo tanto, no habría evidencias para rechazar la hipótesis nula. Si no rechazamos la hipótesis nula, lo que estamos diciendo es que no hay evidencias de que el tiempo promedio de servicio sea significativamente distinto entre varones y entre mujeres en esta empresa, ¿sí? De hecho, fíjense que acá InfoStat informa el valor del estadístico T, este valor menos 0,99, ¿de dónde sale? De reemplazar en esa fórmula grande que vimos del estadístico cada uno de los términos por los valores, ¿sí? O sea, las medias muestrales, las varianzas muestrales, los tamaños de muestra. Resuelvo toda esa fórmula y me debería dar menos 0,99. Y fíjense que los grados de libertad son 13 más 17 menos 2, o sea, N1 más N2 menos 2, lo cual confirma, digamos, efectivamente que está trabajando con el estadístico que nosotros identificamos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Dudas sobre esto? No, por ¿Quedó ahora no. claro? Bien. Bueno. Entonces, resumiendo, lo que hemos hecho es una comparación de medias, que era lo que nos pedía el ejercicio. Verificamos primero el supuesto de igualdad de varianzas para saber con qué estadístico estaba trabajando InfoStat.
y poder identificar, digamos, ese estadístico, que era uno de los requisitos del enunciado, y después analizamos concretamente la diferencia de las medias poblacionales, que era lo que nos estaba pidiendo, digamos, el ejercicio, ¿sí? Puede haber algún ejercicio que solo pida la comparación de varianzas. En ese caso, digamos, uno solo usa de la comparación de medias, digamos, la partecita del P de varianzas homogéneas, ¿sí? Y si no pide identificar el estadístico, directamente yo me puedo fijar en el último p-valor y saber que InfoStat internamente ya hizo la verificación y en función de eso decidió con qué estadístico T iba a trabajar. Bien. Bueno, la actividad 2 dice que consideramos una empresa que está implementando un programa para disminuir la cantidad de horas hombres perdidas mensualmente por accidentes de trabajo. Dice que las mediciones se hicieron en 12 plantas industriales antes y después de ponerse en marcha el plan de seguridad, ¿sí? Bueno, los resultados están en la basecita programa, que creo que ya la tiene subida, si no se las voy a subir cuando suba el PowerPoint, y me dice que evalúe si disminuyeron las horas hombres perdidas mensualmente por accidentes de trabajo con un nivel de significación del 5%, ¿sí? En el anterior, no sé si nos pedí interpretar el intervalo de confianza, perdón, vuelvo a para mostrarles el intervalo, que me olvidé, me parece que lo pedía también el ejercicio. Fíjense que dentro de la salida de InfoStat nos da también el límite inferior y el límite superior del intervalo con un 95% de confianza, ¿sí? ¿Qué es lo que debería mirar yo del intervalo? En este caso, puedo analizar el intervalo relacionado con la prueba porque estoy trabajando con una prueba bilateral y el intervalo también, lógicamente, es bilateral. ¿Qué es lo que debería mirar yo del intervalo? Ayer mirábamos si el intervalo incluía o no el valor del parámetro que estábamos probando en la hipótesis nula. Acá, ¿qué debería mirar? Si el intervalo contiene o no contiene a qué valor. ¿Qué les parece? Al cero. Muy bien. Acá lo que tengo que mirar, como estoy trabajando con la diferencia de las medias, dijimos que bajo hipótesis nula cierta la diferencia vale 0 porque las medias son iguales. Entonces lo que yo me voy a fijar, si quisiera usar el intervalo de confianza para decidir sobre las hipótesis, es si el intervalo incluye o no incluye el valor 0, ¿sí? Fíjense, en este caso, el límite inferior del intervalo es negativo y el límite superior es positivo. Ese es el único caso en que un intervalo contiene al 0, cuando un límite es positivo y el otro es negativo, ¿sí? Si incluye al 0, quiere decir que es posible que las varianzas poblacionales sean iguales entre sí. No puedo descartar la hipótesis nula, ¿sí? En el caso en que yo rechazara la hipótesis nula, el intervalo de confianza me da a sí mismo más información. Porque si los dos límites del intervalo fueran positivos, lo que me estaría diciendo es que hay evidencias de que las medias son distintas, pero además que la media del grupo 1 es mayor que la del grupo 2, porque si no, la diferencia no me podría estar dando positiva, ¿sí? Y si yo hubiera rechazado la hipótesis nula y tuviera los dos límites del intervalo de confianza negativos, lo que me está diciendo es que las medias son distintas y además que la media del grupo 1 es menor a la media del grupo 2, ¿sí? Y eso hace que la diferencia resulte negativa. O sea que el intervalo de confianza da bastante información o da información adicional, sobre todo cuando uno rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Porque cuando rechaza la hipótesis nula en una prueba bilateral, el intervalo, según los límites sean positivos o negativos, me da información sobre qué media o la media de qué grupo es mayor que la otra. ¿Se entiende esto? Bien. Sí, sí.
Bueno, entonces en este caso de la actividad 2, fíjense que se quiere comparar también el número promedio de horas hombres que se han perdido mensualmente. También tengo dos grupos porque voy a tener las mediciones antes de implementar el programa de seguridad industrial y después, o sea, también voy a tener dos grupos, pero fíjense que en este caso la muestra es una sola, o sea, son las mismas plantas industriales que se midieron antes y después de ponerse en marcha ese plan de seguridad industrial, ¿sí? Este es un caso típico de muestras dependientes o apareadas. En el caso anterior yo tenía dos grupos distintos, comparabas, las medias no, los grupos no estaban relacionados entre sí, ¿sí? De hecho tenía una muestra de mujeres y una muestra de varones que no necesariamente tenían el mismo tamaño. Acá sobre los mismos individuos o sobre las mismas unidades de observación, que en nuestro ejemplo, el de la actividad 2 serían las plantas industriales, se realizan dos mediciones. Una antes de la implementación del programa y otras mediciones después, pero es sobre los mismos individuos, es que la muestra en definitiva termina siendo una. Las 12 plantas industriales constituyen una sola muestra sobre la que se hacen dos observaciones, ¿sí? Esta es la diferencia, digamos, entre las muestras dependientes y las independientes. En las muestras dependientes o apareadas, tengo en realidad una muestra de individuos o de unidades de observación sobre las cuales se hacen dos mediciones. Un caso típico es el antes y después de alguna medida, digamos. Otra situación en la que se podrían utilizar muestras dependientes es evaluar los mismos individuos bajo dos condiciones distintas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en un estudio de productividad de los empleados, sobre el mismo grupo de operarios se evalúa si las condiciones ambientales, por ejemplo, hay muchos estudios, sobre todo en administración, de si, bueno, el hecho de poner música ambiental en el lugar de trabajo mejora la productividad. Entonces podría tomar un grupo de trabajadores y medir cuál es la productividad con música ambiental y sin música ambiental. Ese es otro caso de muestras dependientes o apareadas, porque tengo los mismos individuos, o sea, el mismo grupo de operarios, evaluados bajo dos condiciones distintas, ¿sí? Pero en realidad Mariana, sigue siendo una. Sí, sí, un ejemplo así de tipo agronómico. sí. ¿Podrías pensarse muestra pareada, por ejemplo, en un surco de trigo que yo mido, están de plantas nacidas y después voy al tiempo y mido el número de macollos por planta en ese mismo surco? O sea, serían los mismos individuos y después mido sobre ese mismo surco, no sé, producción de materia seca, Pero siempre medidas en esto. ahí tendrías distintas variables. O sea, tiene que ser la misma variable medida en dos condiciones. Podrías, por ejemplo, eh, sobre la misma surco de tierra, digamos, o sea, sabiendo que las condiciones son las mismas, las condiciones experimentales, ¿no? No sé, la humedad del piso es la misma, la calidad de la tierra es la misma. A lo mejor medir o sea, no sé, cuánto crece de determinada planta, no sé, con un fertilizante y sin fertilizante, o con dos fertilizantes distintos, digamos. Ahí también se podrían considerar muestras dependientes porque estás considerando las mismas unidades de observación, porque estamos diciendo las condiciones del suelo son las mismas, y estás midiendo la misma variable, que sería, no sé, el tamaño la altura de crecimiento de las plantas, eh, Sí, yo con dos. quise simplificar, pero en realidad sí, sería pensando como dos tratamientos, podría decirse, que vos Claro, medís sobre ese mismo surco y un surco paralelo, suponete, la claro, misma variable y después por ahí en el tiempo tomás diferentes variables, pero esas diferentes variables también están apareadas, digamos. claro, tal cual. Por Tiene que ejemplo, ser, el testigo a la par, que se le llama a Marta. claro. A veces se usan digamos, también en animales genéticamente, digamos, que sean similares, digamos, se utilizan uno como
tratamiento y el otro como control, digamos, y se consideran muestras apareadas, porque se evalúan, digamos, suponiendo que si bien el individuo no es el mismo, las condiciones de partida son las mismas. Digamos, lo que requieren las muestras apareadas es que no haya intervención de otros factores que puedan afectar y que se pueda medir el efecto del tratamiento. Si yo cambio los individuos, digamos, estoy introduciendo diferencias, digamos, genéticas, supongamos, y cuando haga la diferencia media, yo no voy a poder decir si las diferencias se deben al efecto del tratamiento o se deben a las condiciones genéticas de partida que son distintas. Por eso, para trabajar con muestras dependientes o considerar que son muestras dependientes o apareadas, las condiciones genéticas o las condiciones del suelo deberían ser exactamente iguales en los individuos, digamos, en las unidades que yo voy a comparar. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Claro, bien. Digamos, la diferencia fundamentalmente con el caso anterior es que hay una relación, una vinculación entre las observaciones antes y después. O sea, no se puede considerar que son observaciones independientes una de la otra. Esa es básicamente la condición para poder aplicar este caso y no aplicar el otro, ¿sí? El de muestras independientes. Entonces, acá el caso, digamos, más simple es cuando tengo exactamente las mismas unidades de observación, como acá, que tengo las mismas 12 plantas industriales observadas o medidas en dos momentos distintos sobre la misma variable. O sea, yo voy a medir la cantidad de horas hombres perdidas antes de implementar el plan y después, ¿sí? Entonces, en realidad, en definitiva, estoy teniendo una sola muestra de 12 observaciones, pero que al generar dos mediciones me va a generar dos muestras, digamos, que están relacionadas entre sí. Cuando uno identifica que son muestras dependientes, pasa a trabajar con la variable diferencia entre las observaciones, ¿sí? Entonces, trabaja con la variable diferencia a partir de las observaciones, supongamos, de la muestra 1 menos la muestra 2. O sea, la variable diferencia pasa a ser la variable de interés, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Uno crea, digamos, como una nueva variable diferencia, porque el estadístico que se utiliza para probar estas hipótesis está basado también en la diferencia. Fíjense que el estadístico tiene en el numerador la diferencia de las medias muestrales, ¿sí? Que no es otra cosa que la sumatoria de esa variable D dividido n, o sea, creo esa variable diferencia, y esa variable diferencia, como cualquier otra variable, le puedo sacar su media y le puedo sacar su varianza, ¿sí? Entonces, esa media y esa varianza intervienen en la construcción del estadístico. Esta es la diferencia a nivel poblacional, ¿sí? Que la puedo considerar igual a 0, ¿sí? Salvo que, como les decía en el caso anterior, uno quisiera probar la diferencia contra otro valor, que algunos libros la plantean, pero la mayoría de la bibliografía trabaja con las diferencias a partir de 0, digamos, igualadas a 0. Y bueno, en el denominador voy a tener la desviación estándar de esa variable diferencia dividido la raíz del tamaño de muestra, ¿sí? Y este estadístico tiene distribución T con n-1 grado de libertad. O sea, paso a trabajar con esa variable diferencia y el estadístico está en función de esa variable, ¿sí? En definitiva, es similar a lo que uno hace con muestras independientes, digamos, porque esta variable diferencia lo que hace es recoger las diferencias entre las observaciones en los dos momentos del tiempo, bajo los dos tratamientos, ¿sí? Y bueno, entonces la construcción del intervalo de confianza, acá hay un error, sí, esta es la diferencia muestral, acá, el de barra, la diferencia muestral más menos el estadístico T por la desviación estándar sobre raíz de N, ¿sí? Las hipótesis también se plantean en términos de esta diferencia a nivel poblacional, que la pueden encontrar así como delta igual a 0, o también se le suele llamar mu sub D igual a 0, eso dependiendo del libro, no sé cómo se los habrá dado Patricia.
Pero en definitiva lo que plantea la hipótesis nula, en el caso de nuestro ejercicio, sería que no hay diferencia en las horas promedio perdidas antes y después del programa de seguridad industrial. Y la hipótesis alternativa, uno puede plantear que esa diferencia es distinta de cero, mayor que cero o menor que cero, según el objetivo, digamos, de la prueba, ¿sí? Bien. Entonces, retomando un poquito el ejercicio, fíjense que específicamente acá lo que se quiere ver es si el plan de seguridad industrial fue efectivo para reducir la cantidad de horas hombre que se perdieron, ¿sí? De manera que si yo defino la diferencia como la cantidad de horas perdidas antes del programa de seguridad industrial y la cantidad de horas perdidas después como grupo 2, si realmente el tratamiento, digamos, fue efectivo, es de esperar que antes del plan se perdieran más horas hombre que después. Entonces, yo lo que quiero probar en la hipótesis alternativa es que la diferencia va a ser mayor que cero, ¿sí? ¿Por qué defino la diferencia mayor que cero? Porque fíjense que estoy tomando como grupo 1 las observaciones antes de la implementación del plan y como grupo 2 las observaciones, las horas perdidas después de la implementación. Entonces, si el plan fue efectivo, debería haber disminuido la cantidad de horas hombre perdida. Y por lo tanto, antes menos después, esa diferencia tendría el minuendo mayor que el sustraendo y sería positiva si el programa realmente fue efectivo, ¿sí? Entonces, planteo una prueba unilateral derecha. Yo acá no quiero ver si hay diferencias antes y después, sino quiero ver si la diferencia, digamos, es realmente positiva, porque eso va a implicar que el programa fue efectivo en la reducción de la cantidad de horas hombres que se perdieron. ¿Se entiende? Bien. Alguien podría definirlo a esto al revés, podría decir, bueno, yo quiero tomar como grupo 1 después y como grupo 2 antes, y en ese caso debería plantear la prueba como unilateral izquierda, ¿sí? Al revés, o sea, la diferencia uno la puede definir como quiera. Yo tomé así, el grupo 1 como antes y el grupo 2 como después, y en función de eso, para mí el programa va a ser efectivo cuando la diferencia sea positiva. Si alguien tomara al revés, debería definir la prueba como unilateral izquierda y también sería correcto, llegaría, digamos, a la misma conclusión. Entonces, dentro de InfoStat me voy a estadística, inferencia basada en 2 muestras, pero ahora voy a bajar un poquito en el menú y van a ver que hay la prueba T sola, es la primera que usamos, que es para muestras independientes. Más abajo hay una que dice prueba T apareada, que es la que correspondería utilizar en este caso, ¿sí? Entonces, cuando ingreso, digamos, las 2 variables, acá también hay que tener en cuenta que cuando son muestras independientes o apareadas, tengo que cargar una variable en cada fila, ¿sí? En cada columna de la tabla. Fíjense que ahí yo les dejé la imagen, yo cargué en una columna todas las horas perdidas antes de la implementación del plan y en otra columna la cantidad de horas perdidas después. Entonces después ingreso en el menú las 2 variables, las variables antes y las variables después, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué me arroja InfoStat? En la T apareada, la forma de presentar, digamos, los datos en la tabla es siempre así, columnas Claro, en paralelo, digamos, con las variables columnas que en tenían. paralelo. En la prueba T independiente, no, vos vas a tener en una columna, como en el caso anterior, en una columna tenías el tiempo de servicio, todo en una columna. Y en otra columna tenías la variable de clasificación, que en nuestro caso era el género, o sea, tenías 2 columnas separadas, una para la variable de interés y otra para la variable que es la que arma los grupos, digamos. Acá tenés que tener
las mediciones en dos columnas distintas. Porque a veces uno piensa, bueno, ingreso todo en una misma columna y al lado le ingreso una variable que diga cuáles son antes y cuáles son después, digamos, y no te lo toma así Infostat. Tenés que crear dos columnas, una correspondiente a cada uno de los momentos o de los grupos que querés comparar. ¿Sí? No es la misma lógica que en las independientes, porque en las independientes uno tiene todas las observaciones en una columna correspondiente a la variable que quiere venir, y en otra columna tiene la variable de clasificación. ¿Se entiende? Y por eso me parecía importante destacarlo. No sé si hay otro ejemplo, otro análisis estadístico que presente las tablas de esta manera. Me parece que, yo por lo menos nunca trabajé Claro. con Y otro. te vas a dar cuenta, a veces te digo, a mí me pasa que yo las pongo todo en una columna, pongo otra columna que dice antes y después, y cuando voy a ingresar al menú de Infostat, ahí uno se da cuenta de que no, de que te pide las dos variables, entonces uno corta, pega, digamos, y arma las dos columnas, ¿sí? Es una consideración, digamos, a tener en cuenta cuando uno arma la basecita para poder correr la prueba, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué me arroja Infostat? Bueno, que tome como grupo 1 y que tome como grupo 2. Digamos que esto es importante, como les decía, en términos de la definición de la diferencia. Me informa un solo N, porque como les decía, en realidad considera que la muestra es una y que a partir de esa muestra de 12 plantas industriales se generan dos grupos de observaciones antes y después, ¿sí? Me da la media de la diferencia, o sea, este sería el de barrita que utilizábamos para la construcción del estadístico. Me da la desviación estándar de la diferencia, o sea, esto sería el S sub D que utilizamos también para la construcción del estadístico. Le puedo pedir los límites del intervalo de confianza. Me da cuánto vale el estadístico T y me da lógicamente el p-valor, que es en definitiva el que voy a utilizar para decidir, ¿sí? En este caso, el p-valor, acá no sé por qué figura bilateral, debería ser unilateral, no sé si es que cuando copie, pero bueno, vamos a considerar que está bien el p-valor. El p-valor me da 0,01, que es menor al 0,05, ¿sí? Con lo cual se rechaza, digamos, la hipótesis nula con un nivel de significación del 5%, ¿sí? Si se rechaza la hipótesis nula, hay evidencias de que el programa redujo las horas hombres perdidas por los accidentes de trabajo. O sea, si rechazo la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que la diferencia realmente se puede considerar positiva, y eso implicaría que antes del plan había más horas hombre perdidas que después, ¿sí? Con lo cual, en definitiva, uno podría decir que el programa ha sido efectivo en la reducción de las horas hombres que se pierden. Esto también lo podemos corroborar, fíjense, con los límites del intervalo de confianza, que son los dos positivos, ¿sí? Los dos límites del intervalo de confianza son positivos y eso ratifica que la diferencia es positiva o mayor que 0, ¿sí? ¿Estamos? Bien, ¿dudas con este ejercicio? Mariana, Sí, a mí se me genera como una confusión en el tiempo, me queda clarísimo porque son dependientes las muestras. Ahora, cuando pensamos bajo dos tratamientos, son individuos distintos, o sea, cada grupo lo conforman individuos distintos. Por ejemplo, si yo tuviera un grupo con tratamiento y el otro con control, digamos, o con claro, placebo. pero ahí tenés que tomar, sí, de a pares, digamos, de observaciones. Entonces, cada par constituiría, digamos, como una unidad de observación. ¿Se entiende? Cada par de Ahí tendrías que individuos. trabajar sí o sí con la misma cantidad, porque Ujú. supongamos que vos tomás, no sé, 10 parcelas, y 10 parcelas de tratamiento y 10 parcelas de control, las tenés que ir agrupando de a dos, digamos, que uno asegure que, como decíamos, tengan las mismas condiciones de partida. Entonces, en definitiva,
cada par de parcelas vos la vas a considerar como una unidad de observación. Ujú. O sea Como que si si fuese ahí, un individuo en el caso cuando estamos comparando en el tiempo, digamos. claro, entonces ahí tu tamaño de muestra sería 10 y no 20, por más que Mm, tenés 20 parcelas, porque en realidad estás considerando el par como una unidad de observación, ¿sí? perfecto, ahora entiendo. Gracias. Bárbaro. Bien, bueno, veamos la actividad 3. Dice el gerente de control de calidad de una fábrica de partes para automóviles debe informar si la proporción de partes defectuosas producida los días viernes es mayor a la producida los días lunes. Se seleccionaron muestras aleatorias de partes producidas durante el último mes en esos días con los siguientes resultados. Entonces, me da una tablita de contingencia donde me dice que los lunes, se generaron, bueno, 12 partes defectuosas y 88 aceptables, y el viernes 14 defectuosas y 86 aceptables, ¿sí? Y me pide que elabore alguna conclusión con un nivel de significación del 5%. Fíjense que acá el enunciado bien claramente indica que el parámetro de interés es la proporción, ¿sí? Y vamos a considerar como éxito que las piezas sean defectuosas, o sea que queremos comparar la proporción de defectuosos generados en 2 días distintos, ¿sí? Los días lunes y los días viernes se han tomado muestras independientes de cada uno de los días, muestras de 100 observaciones los lunes y de 100 observaciones los viernes. ¿Sí? Acá las muestras son de igual tamaño, pero no necesariamente los tamaños de muestra tienen que ser iguales, como pasaba en la comparación de medias, ¿sí? Entonces, el estadístico que se usa para comprobar estas hipótesis es un estadístico que tiene distribución normal, que en el numerador va a tener la diferencia de las proporciones muestrales, menos la diferencia de las proporciones poblacionales, que bajo hipótesis nula cierta, esa diferencia va a ser siempre igual a 0, ¿sí? Y el denominador trabaja con un P promedio que se obtiene, digamos, ponderando cada uno de los P muestrales por su tamaño de muestra y dividiéndolo por el total de casos, ¿sí? O sea, que sería el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2. O sea, se saca un P promedio, el Q promedio va a ser lógicamente 1 menos P, ¿sí? Y el producto de P promedio y Q promedio se dividen por cada uno de los tamaños de muestra, ¿sí? Si N1 por P1 más N2, perdón, N1 por P1, N1 por Q1, N2 por P2 y N2 por Q2 son mayores que 5, todas esas condiciones se cumplen, digamos, se puede utilizar el estadístico con distribución normal. ¿Se acuerdan que habíamos visto ayer para una sola proporción que la condición para poder aplicar el teorema central del límite era que n por p y n por q sean mayores que 5? Bueno, acá se requiere esa condición, n por p y n por q mayores que 5 en cada una de las muestras con las que se está trabajando, ¿sí? A partir de ese estadístico se puede construir también el intervalo de confianza y las hipótesis las pueden plantear así, en términos de la diferencia, o bien plantearla como habíamos visto en el caso de la media, P sub 1 igual a P sub 2, o bien P sub 1 menos P sub 2 igual a 0, ¿sí? Son las dos alternativas que habíamos, acá se las puse distintas respecto de las medias para que vean que también se pueden utilizar las diferencias en el planteo de las hipótesis. Y la hipótesis alternativa, como siempre, bilateral, unilateral derecha o unilateral izquierda según el sentido de la prueba. Entonces, en este caso, el enunciado solo nos planteaba que, no, acá dice que se quiere saber si es mayor a la producida los días viernes, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la dificultad? ¿Por qué la planteé como bilateral? Porque Infostat, para la comparación de proporciones, es un poquito particular, digamos, el modelo que tiene,
no es parecido al de la prueba T, sino que cuando uno entra acá a estadística, inferencia basada en 2 muestras y diferencia de proporciones, fíjense que les abre esta ventanita que tienen acá, que no es tan parecida a las que utiliza para la prueba T, por ejemplo, ¿sí? Donde uno puede seleccionar si quiere una prueba bilateral o unilateral. Es medio raro, les hace ingresar los tamaños de las muestras y les hace ingresar la cantidad de éxitos observados y solo arroja el P, digamos, para una prueba bilateral, ¿sí? No permite seleccionar si uno quiere una prueba unilateral derecha o izquierda. O sea que, en definitiva, si uno rechazara la hipótesis nula, debería construir el intervalo de confianza para ver si los límites son positivos o negativos y en ese caso concluir qué proporción es mayor que la otra, ¿sí? Entonces, esta salida lo que nos va a permitir verificar es únicamente las hipótesis de que las proporciones son iguales o son distintas, digamos, en la alternativa, ¿sí? En este caso, como nos da un p-valor, o sea, acá uno ingresa los 2 tamaños de muestra de los 2 grupos, lunes y viernes, que eran 100 en cada caso, ingreso la cantidad de éxitos, en el caso del éxito era que la pieza fuera defectuosa, entonces ingreso 12 y 14, y después presionan acá calcular y les arroja en este cuadradito el P de la diferencia. Fíjense que ni siquiera da una salida como la que normalmente uno obtiene en los otros casos, donde puede pegarla, digamos, en un Word incluso, o editarla. Acá solo se queda ahí, digamos, en la comparación de proporciones. Bueno, igualmente sirve porque arroja el p-valor, digamos. En este caso, ¿por qué no avanzamos con la construcción del intervalo? Bueno, porque nos dio un p mayor que 0,05, con lo cual en definitiva no se rechaza la hipótesis nula. Si no rechazo la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que no hay evidencias de que las proporciones los días lunes y los días viernes sean estadísticamente distintas, ¿sí? Las proporciones de defectos en los 2 días pueden considerarse iguales, con lo cual no tendría mucho sentido hacer o construir el intervalo de confianza. Si yo hubiera rechazado la hipótesis nula y concluyo que las proporciones son distintas, ahí sí tendría sentido armar el intervalo para ver si los 2 límites son positivos, me estaría indicando que la proporción los lunes es mayor a la proporción los viernes, y si los 2 límites me dieran negativo, me estaría indicando que la proporción de los días lunes es menor a la de los días viernes, ¿sí? O sea, si en este caso yo construyera el intervalo, ¿cómo tendrían que ser los límites? Dado que no hemos rechazado la hipótesis nula. ¿Qué les parece? Los límites del Desde intervalo de confianza, negativo, claro, uno desde negativo un y el número otro, negativo a un positivo. claro, uno negativo y el otro positivo, me deberían dar los límites. Es decir, que el intervalo debería contener al valor 0, digamos, que es el que en definitiva nosotros hemos verificado que se cumple para la diferencia. ¿Se entiende? O sea, esto es bastante similar a lo que hemos trabajado para la comparación de las medias, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta acá? Bien. Bueno, la actividad 4 me dice que a partir de los datos del archivo empresa, pruebe si el trabajo depende del sexo y que trabaje con un alfa de 0,02. No olvide, dice, plantear las hipótesis y concluir, ¿sí? Acá las 2 variables, si ustedes ingresan a la basecita de datos, esta ya basecita la trabajamos el día de ayer, teníamos 2 variables de tipo cualitativas, ¿sí? No sé si las tengo acá. A ver, voy a ver si lo puedo abrir. Bueno, el género, lógicamente, que era una variable cualitativa.
Y el trabajo también era, si ustedes se fijan en la base de datos, también está dado por una variable cualitativa. O sea que lo que me está pidiendo en definitiva es que pruebe si dos variables cualitativas o categóricas pueden considerarse o no independientes, ¿sí? Normalmente, ahí estoy abriendo el archivito, la variable trabajo tenía distintas categorías, pero es una variable categórica. Las categorías son oficina o técnico, ¿sí? O sea que indicaba esa variable el sector, digamos, de la empresa donde trabaja el empleado. Y la variable género, que habíamos visto que tenía las categorías varón y mujer, ¿sí? Entonces, normalmente cuando uno quiere probar la relación o la independencia entre dos variables de tipo cualitativas o categóricas, digamos, atributos de una población, se suele utilizar la prueba chi cuadrado de independencia, ¿sí? Esta es una prueba, ya entra dentro de la categoría de pruebas no paramétricas, que como yo les comentaba ayer, las pruebas no paramétricas se diferencian de las paramétricas, que son las que hemos estado viendo hasta ahora, en el hecho de que requieren supuestos menos restrictivos en relación con la distribución de la población y los tamaños de muestra que las pruebas paramétricas, ¿sí? Y se utilizan con otros fines, digamos. En este caso, el objetivo es probar si dos variables cualitativas son independientes o no lo son, ¿sí? El estadístico, normalmente estas dos variables se cruzan en lo que se llama una tabla de doble entrada o tabla de contingencia, ¿sí? Que vincula, digamos, las categorías de las variables con el número de casos, digamos, que uno tiene, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta es la tabla de contingencia para estas dos variables, ¿sí? Una tabla de contingencia con frecuencias absolutas. Entonces, ¿qué me dice? Que hay 5 mujeres que trabajan en el sector de oficina, 8 mujeres que trabajan en el sector técnico, que hay 7 varones que trabajan en el sector de oficina y 10 varones que trabajan en el sector técnico. Y acá me da los totales. Hay 13 mujeres en total, 17 varones, 12 trabajadores que están en el área de oficina y 18 que están en el área técnica, y un total de 30 casos. Esta es una tabla de contingencia para esas dos variables con frecuencias absolutas. Digamos, uno supongo que habrán visto con Patricia que también pueden sacar frecuencias relativas al total, frecuencias relativas por fila, frecuencias relativas por columna, según lo que uno quiera analizar, ¿sí? Entonces, Mariana, ¿te puedo interrumpir un segundito? sí, sí. Quería saber a dónde está la base de datos con la que estamos trabajando. Dentro del aula virtual hay una solapita que dice prácticos, y dentro de esa solapita de prácticos tienen varias carpetitas. Una donde están los PowerPoint que yo voy usando, otra donde tendrían los enunciados, digamos, solamente los enunciados de las actividades, y otra carpetita que dice base de datos, me parece. A ver, ahí me estoy fijando. Perfecto, sí, ahí la vi. Base de datos, y ahí dentro de base de datos tienen, yo les he cargado estas basecitas con las que vamos trabajando, ¿sí? Quizás falten Lo que no alguna de la tenemos clase, es, creo que es de hoy. esa la que usamos programa, Claro, esa de la la que clase usamos de hoy recién. todavía no la subí, pero se la subo ahora cuando terminemos la clase, ¿sí? Las que Mm. usamos ayer están todas cargadas ya ahí en la carpetita de base de datos. Cuando terminemos yo les subo el PowerPoint que hemos usado. Por ahí vamos detectando algunos errorcitos, entonces voy corrigiendo y yo se lo subo corregido. El de ayer ya está subido dentro de presentaciones, y les subo las basecitas que falte, que es esa que creo de la del programa de muestras dependientes, ¿sí? Para que ustedes después hagan la reproducción de los ejemplos, digamos. De hecho, hoy me planteaban algún caso que lo habían estado haciendo con R, por ejemplo, y les daban algunas diferencias. Si no, para que lo hagan con Infostat. En el parcial creo que pueden usar el software que quieran, digamos, y si no manejan ninguno, bueno, Infostat, ¿sí? Bien.
Entonces, en general, digamos, estas frecuencias que tengo acá en el cuerpo de la tabla, 5, 7, 8 y 10, que son las frecuencias conjuntas, es lo que en el estadístico aparecen como frecuencias observadas. Este estadístico, fíjense que se construye a partir de la diferencia entre las frecuencias observadas, que son las que tenemos como dato en la tabla de contingencia, y lo que se llaman frecuencias esperadas, que se determinan a partir de lo que se esperaría, digamos, justamente si las dos variables que uno está cruzando fueran independientes, ¿sí? Estas frecuencias esperadas se calculan como el total de la fila donde se encuentra la tabla, donde se encuentra la celda, por el total de la columna donde está la celda, dividido el total general. Entonces, por ejemplo, para esta primera celda, que es mujer y oficina, tengo una frecuencia observada de 5. Si yo quisiera calcular la frecuencia esperada para esa celda, tendría que hacer 13 por 12 dividido 30, ¿sí? El total de la fila donde está la celda multiplicado por el total de la columna donde está la celda dividido 30 me daría la frecuencia que se espera para esa celda, ¿sí? Lo mismo para cada una de las 4 celdas, digamos, que tiene esta tabla. Esta es una tabla de 2×2, entonces tiene 4 celdas de frecuencias conjuntas. Eso quiere decir que este estadístico va a tener, el estadístico va a tener 4 términos, ¿sí? Bueno, lo encontré acá. Entonces, para cada una de esas celdas yo voy a hacer la diferencia entre la frecuencia observada que tengo como dato y la frecuencia esperada, que se calcula, como les decía recién, el total de la fila por el total de la columna dividido el n, y esa diferencia la voy a elevar al cuadrado y la voy a dividir por la frecuencia esperada. O sea, cada uno de los términos del estadístico se corresponden con cada una de las celdas que tiene la tabla. Como yo tengo 4 celdas, voy a tener 4 términos para sumar, ¿sí? Y este estadístico tiene distribución chi cuadrado con el número de filas que tiene la tabla menos 1 multiplicado por el número de columnas que tiene la tabla menos 1. Las hipótesis de la prueba son que las variables son independientes, siempre la independencia va en la hipótesis nula, y la alternativa es que las variables no son independientes. Y una característica de todas las pruebas chi cuadrado es que son unilaterales derechas, o sea que siempre la zona de rechazo va a estar ubicada a la derecha de la distribución, ¿sí? Y esto es lógico porque lo que hace el estadístico, fíjense, es cuantificar la diferencia entre lo real, que son las frecuencias observadas, y lo que se esperaría bajo independencia. Si hay mucha diferencia entre lo real y lo que se espera bajo independencia, lo más lógico es que se rechace la hipótesis nula. Por eso la hipótesis nula se rechaza para valores altos del estadístico. Y en ese sentido es lógico que la zona de rechazo esté ubicada a la derecha, que corresponden a los valores altos de la distribución. Si no hay mucha diferencia, o si la diferencia es pequeña entre lo real y lo que se espera bajo independencia, es de esperar que estas diferencias sean chiquitas y por lo tanto el valor del estadístico me caiga en la zona blanca, que es la zona de no rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? E igualmente esto lo cuantifica, digamos, InfoStat, pero para que ustedes sepan, digamos, cómo se construye ese estadístico. En nuestro caso, las hipótesis serían que la variable sexo y la variable trabajo son independientes para la hipótesis nula y la alternativa que no son independientes, ¿sí? Para visualizar voy a ir a datos categorizados, o sea, estadística en InfoStat, datos categorizados, fíjense, y ahí debo entrar a donde dice tabla de contingencia. En la tabla de, una vez que selecciono la tabla de contingencia, me va a decir, bueno, qué quiero, qué variables, cuáles son las 2 variables que quiero vincular en la tabla de contingencia. Ahí vamos a elegir el trabajo y el sexo, ¿sí? Y después les va a preguntar cuál quieren poner en filas, cuál quieren poner en columna. Eso es indistinto, digamos, ustedes pueden elegir
cuál de esas variables poner en filas y cuáles en columnas. Y lo que me quería fijar es en otra solapita, voy a entrar acá, una vez que eligen eso, dentro, o sea, eligen qué va en filas, qué va en columnas, y tienen otra solapita al lado de selección de filas y columnas que dice opciones. Dentro de esa solapita opciones de InfoStat, pueden elegir, como les decía, si ustedes quieren que la tabla la construya con frecuencia absoluta, frecuencias relativas por fila, frecuencias relativas por columna, frecuencias relativas al total. También pueden pedir que les dé esas frecuencias esperadas bajo independencia, ¿sí? Las desviaciones de lo esperado respecto a lo esperado bajo independencia, fíjense. Y ahí tienen la posibilidad de cliquear el chi cuadrado, ¿sí? Que viene cliqueado por defecto. O sea, por defecto viene cliqueado frecuencia absoluta y chi cuadrado, para que nos arroje, digamos, la información sobre la prueba de independencia. O sea, esta es la tabla, pueden, como les digo, elegir que les construya también otras tablas con frecuencias relativas, eso pueden cliquear y les saca todas las tablas que ustedes pidan. Y siempre fijarse que esté clicada la opción de chi cuadrado, de Pearson, les da un montón de pruebas de independencia. Nosotros vamos a trabajar con esta, con la chi cuadrado de Pearson, ¿sí? Que es la que yo les he mostrado, que se construye como la diferencia entre la frecuencia observada menos las esperadas al cuadrado dividido la frecuencia esperada, ¿sí? Fíjense que en los grados de libertad, bueno, acá está un poquito corrido, como se ve que cuando lo pegué, estos son los valores. Los grados de libertad son 1, ¿por qué? Porque es el número de filas que tiene la tabla, menos 1, nosotros tenemos 2 filas, menos 1 nos daría 1, multiplicado por el número de columnas que tiene la tabla, menos 1. Entonces tenemos 2 columnas menos 1, 1. 1 por 1 nos da 1 grado de libertad, ¿sí? Para el estadístico. Y el p-valor, lógicamente, que es el que vamos a utilizar para decidir, ¿sí? En este caso, el p-valor nos dio mayor que el alfa, o sea que la decisión sería no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Si volvemos, la hipótesis nula lo que planteaba es que el género, el sexo y el sector de trabajo son independientes. O sea que, en principio, hay evidencias de que estas variables son independientes, no tienen relación entre sí. ¿Se entiende? Bien, ¿dudas? Bueno, esta prueba, digamos, muy utilizada, sobre todo en investigaciones sociales, donde uno a veces no tiene tantas variables numéricas, ¿no? Para analizar. Si yo tuviera 2 variables numéricas y quiero ver si están relacionadas o no, tengo más herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que hemos visto para relacionar 2 variables de tipo numérica? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría calcular? No sé si lo vieron, la covarianza, el coeficiente de correlación. No sé si se los dio Patricia dentro de las medidas. Lo mencionamos al final. Bien. Lo van a retomar seguramente cuando vean la próxima unidad de regresión, digamos, que la regresión en general se corre con variables numéricas, aunque las variables dependientes también pueden ser categóricas, pero si uno quiere ver la relación entre 2 variables numéricas, bueno, puede calcular la covarianza, que es una medida de variación conjunta, y si la covarianza le da positiva, uno dice, bueno, las 2 variables numéricas están relacionadas en forma directa o positiva, y si la covarianza da negativa, uno concluye que están relacionadas de manera inversa. Y si además de ver el tipo de relación, quiere ver si esa relación entre las 2 variables numéricas es fuerte o débil, puede avanzar un poquito más y calcular el coeficiente de correlación lineal, que tiene un campo de variación acotado, varía entre menos 1 y 1, y cuanto más cercano es al 1, digamos en valor absoluto, quiere decir que más fuerte es la relación entre 2 variables.
pero siempre trabajando con variables numéricas. Siempre cuando uno trabaja con variables numéricas hay más herramientas. De hecho, ya van a ver en la unidad siguiente que se pueden hasta hacer pruebas de hipótesis sobre el coeficiente de correlación. Pero cuando se trabaja con variables cualitativas, que como les decía muchas veces en investigaciones sociales, yo a veces he ayudado tesistas de psicología, por ejemplo, que han hecho una encuesta y la mayoría de las variables que tienen son cualitativas o categóricas, no tienen muchas variables numéricas medidas. Bueno, este tipo de pruebas a partir de una tabla de contingencias son bastante útiles para determinar si hay o no relación entre las variables cualitativas o categóricas, ¿sí? O sea que esta prueba es muy utilizada o bastante utilizada, digamos, en la práctica, ¿sí? Nos queda poquito, así que vamos a seguir y en todo caso, en vez de hacer recreo, los libero antes. Así ya lo hacemos de un solo tramo y terminamos, ¿sí? Bien, la actividad 5 lo que plantea es que utilicemos ahora la prueba chi cuadrado para ver si la variable edad, que es una variable numérica de este archivo de empresa, sigue o no una determinada distribución. En este caso nos pide la distribución exponencial, ¿sí? Este es otro caso en el que se aplica un estadístico chi cuadrado, pero la prueba es diferente porque tiene otro objetivo. En este caso estamos frente a lo que se llama la chi cuadrado de bondad de ajuste, donde lo que queremos determinar es si una variable se ajusta o no a una determinada distribución de probabilidad. Si bien el estadístico que usan es parecido a la chi cuadrado de bondad de ajuste y la de independencia que vimos recién, se construyen distinto, digamos, las frecuencias esperadas se calculan distinto y tiene distintos grados de libertad, ¿sí? En este tipo de pruebas, la hipótesis de partida es que la variable tiene la distribución que uno quiere probar. Podría ser normal, podría ser cualquiera de las que hemos visto, binomial, Poisson, exponencial, ¿sí? Uniforme. O sea, uno podría probar cualquiera de esas distribuciones, o bien la hipótesis alternativa que no tiene esa distribución, ¿sí? Estas se llaman pruebas sobre el modelo, que es otro caso, digamos, de pruebas sobre el modelo distinto del que vimos ayer. ¿Cuál vimos ayer que tiene este mismo objetivo? ¿Qué pruebas les adelanté yo ayer, que era una prueba no paramétrica y que se utilizaba para verificar la normalidad de los datos, que la estuvimos trabajando? ¿Se acuerdan? Habíamos visto ayer el test de Shapiro-Wills. La que estaba diciendo Pablo hoy, sí. Claro, el test de Shapiro-Wills es una prueba también una prueba sobre el modelo. Lo usamos con el objetivo de ver si nuestros datos se ajustaban o no a una distribución normal, porque ese supuesto era necesario para poder después utilizar el estadístico T, ¿sí? O el estadístico chi cuadrado, no me acuerdo. Esta prueba, y dijimos que la de Shapiro-Wills en general era recomendable cuando se trabajaba con muestras pequeñas, ¿sí? Cuando se trabaja con muestras grandes, otro tipo de prueba que se puede aplicar con un objetivo similar, que es ver si la variable sigue o no una distribución particular, es esta prueba chi cuadrado de bondad de ajuste, ¿sí? El objetivo es el mismo, lo que pasa es que trabajan con estadísticos distintos, ¿sí? Esta prueba también, como la chi cuadrado de independencia que vimos antes, es una prueba siempre unilateral derecha, en el sentido de que la zona de rechazo siempre va a estar ubicada a la derecha de la distribución. Sería esta área amarilla, digamos, indicaría la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, nosotros en este caso lo que queremos hacer es ver si nuestra variable edad de la basecita de datos tiene distribución exponencial. Entonces, la hipótesis nula plantea que la variable tiene esa distribución, la hipótesis alternativa que la variable no tiene la distribución exponencial, ¿sí? Entonces, para correr, digamos, esta prueba en InfoStat, nos tenemos que ir a estadísticas, tablas de frecuencia, ¿sí? Dentro de tablas de frecuencia van a tener dos solapitas, una que dice opciones de la tabla de frecuencia, eso
lo deben haber visto con Patricia, en el caso que uno quisiera armar la tabla, dentro de esa solapita uno elige si es una variable continua, como en este caso, qué cantidad de intervalos quiere trabajar, digamos. Puedes seleccionar, mostrar el límite inferior, límite superior de cada intervalo, frecuencia absoluta, relativa, frecuencias acumuladas. Y después hay una solapita al lado, que es la que nos interesa un poco ahora, que es la que se llama ajustes, y ahí les aparecen un montón de distribuciones sobre las cuales uno puede probar, digamos, el ajuste de la distribución. Fíjense que está la normal, la chi cuadrado, la uniforme, gamma, beta, la Weibull, que todavía de estas no las deben haber visto, la exponencial, la Poisson que vimos, la binomial. Entonces uno puede ahí seleccionar o cliquear cuál es la distribución sobre la cual va a probar, digamos, el comportamiento de la variable. Y después también tiene dos opciones respecto de los parámetros. Si uno conociera el parámetro, la distribución exponencial tiene un único parámetro, que es lambda, que es el mismo parámetro que Poisson, ¿sí? Si uno conociera cuánto puede valer el lambda, lo puede especificar acá, poner especificar, ahí si ponen especificar se les va a abrir un cuadrito donde tienen que poner el valor del parámetro. Y en el caso en que uno no tiene información sobre el valor del parámetro lambda, que era el promedio de ocurrencias, le pone estimar, y en ese caso lo estima con los datos de la muestra que uno tiene, ¿sí? En nuestro caso no tenemos ninguna información en el enunciado, así que lo vamos a estimar, y entonces les va a arrojar una tablita de frecuencias como esta, ¿sí? Fíjense que acá les aclara que se ajustó a una exponencial, que se estimó el parámetro lambda, les da el valor estimado de lambda, que es el promedio de la ocurrencia, que en este caso es igual a 0,023, ¿sí? Después, el resto es la cantidad de intervalos, yo les puse automáticamente, digamos que trabajara con una cantidad de intervalos automática. Entonces, bueno, me saca el límite inferior y superior de cada intervalo, la marca de clases, la frecuencia absoluta, la relativa, y estas son las frecuencias esperadas, ¿sí? Y me arroja también el valor del estadístico chi cuadrado, ¿sí? Este último valor, el que está acá, sería el final, 26,06, sería el correspondiente a la suma de todas esas diferencias entre la frecuencia observada y la esperada, el cuadrado dividido la frecuencia esperada. Y, bueno, el p-valor, que es el que nos interesa en definitiva para decidir, ¿sí? Fíjense que en este caso el p-valor nos da bastante chiquito, 0,0001, es menor al nivel de significación del 1%, por lo tanto debemos rechazar la hipótesis nula y concluimos que la variable edad no sigue una distribución exponencial, ¿sí? Ustedes podrían hacerlo para otra distribución, por ejemplo para la normal, ¿sí? Que es también una distribución para variable continua. Si trabajáramos con una variable discreta, podríamos verificar también si la variable se ajusta o no a una distribución binomial o Poisson, que son las que están previstas en InfoStat para variables de tipo discreto, ¿sí? Entonces, esta es otra alternativa. Nosotros acá la hemos utilizado para verificar si se ajusta o no la variable a una distribución exponencial, pero la podrían utilizar también como una prueba de normalidad, igual que la de Shapiro-Wilks, para verificar el supuesto de normalidad en el caso que lo requieran para alguna de las pruebas paramétricas. Esta es más apropiada también cuando se trabaja con muchos datos, como les decía yo, en relación con la prueba de Shapiro que vimos ayer, que en general se usa para muestras de menos de 50 datos. Otra prueba también que se utiliza para normalidad en general, aunque se puede utilizar también para otras distribuciones, es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. También es una prueba de bondad de ajuste, no utiliza un estadístico chi cuadrado, sino otro estadístico que mide las diferencias entre las frecuencias teóricas y las frecuencias observadas.
en valor absoluto, después toma el máximo de esas diferencias, ¿sí? Y también se puede utilizar para otras distribuciones que no son únicamente la normal, también se puede utilizar para el exponencial, la t, la chi cuadrado, ¿sí? Siempre la hipótesis nula va en términos de que la variable tiene la distribución que uno quiere probar y la alternativa que no tiene esa distribución, ¿sí? Acá nos pedía el ejercicio probar si también la variable edad de este archivo tenía distribución normal en base a la prueba de Kolmogorov, ¿sí? Entonces planteamos como hipótesis nula que la variable tiene distribución normal y como alternativa que no tiene esa distribución. Esta prueba está dentro de las inferencias basadas en una muestra. Ahí fíjense que tenemos la prueba T para una media que usamos ayer, los intervalos de confianza que también utilizamos ayer, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, que es la que usamos ayer, y tienen abajo esta prueba dice de bondad de ajuste y entre paréntesis dice Kolmogorov, ¿sí? Tienen otra más, que quiero ver, no alcanzo a leer ahí cuál es, y tienen la prueba de bondad de ajuste, pero multinomial, digamos, que no es la prueba de bondad de ajuste que usamos nosotros, ¿sí? O sea que la prueba de bondad de ajuste en base al estadístico chi cuadrado, recuerden que tienen que ingresar por tablas de frecuencia, ¿sí? Si quieren pedir esa prueba. Esta estaría junto con la prueba de Shapiro-Wilk, digamos, en el mismo menú. Entonces, cuando pedimos la prueba de Kolmogorov sobre la variable edad, bueno, fíjense que nos dice acá que probó el ajuste a una normal estandarizada, nos da la media, bueno, nos da la varianza de la variable edad, la cantidad de datos, el valor del estadístico y el p-valor, ¿sí? También el p-valor nos da un valor muy chiquitito, comparado con el alfa, implica rechazar la hipótesis nula, o sea que podríamos concluir en base a esta prueba que la edad no tiene distribución normal, ¿sí? Pueden variar en algunos casos las decisiones según la prueba que uno utilice. Digamos, hemos planteado 3 pruebas distintas para normalidad, la chi cuadrado, la de Kolmogorov que vimos recién y la de Shapiro-Wilk que vimos ayer. Hay que estudiar un poquito más teóricamente cuáles son las características de cada una de las pruebas. Así en términos muy generales les digo que en general Kolmogorov y Shapiro se usan para muestras más pequeñas. Cuando tengo muestras grandes da mejores resultados la de bondad de ajuste, ¿sí? Pero puede suceder que entre una prueba y otra varíe, digamos, la conclusión en algunos casos porque trabajan con estadísticos distintos. Entonces, bueno, hay que justificar siempre el uso de una determinada prueba de normalidad. Digo, si uno piensa en un paper, ¿no? En la práctica, digamos, si en el parcial, por ejemplo, podrían utilizar cualquiera de estas pruebas, ¿sí? Para verificar la normalidad de los datos, salvo que el ejercicio específicamente le solicitara a alguna de estas pruebas en particular. Las 3 que hemos planteado son pruebas muy utilizadas, digamos, en investigación, o sea que pueden encontrar papers que aplican unas u otras, digamos, y no necesariamente siempre hay una justificación del uso de una u otra, ¿sí? Bien, además de los métodos gráficos, ¿no? Que hemos planteado para verificar normalidad, sobre todo el QQ-plot que yo les mostré, que no sé si lo habían visto con Patricia, que por ahí es más robusto, digamos, gráficamente que un histograma, si uno lo quiere hacer desde el punto de vista gráfico. Esto ya implica correr una prueba de hipótesis sobre la muestra para verificar la normalidad. Son 2 alternativas que también se suelen utilizar en la práctica, a veces en forma complementaria o a veces en forma alternada, ¿sí? Bien, bueno, con esto habríamos hecho un repaso de las principales pruebas, por lo menos las no paramétricas. Me dijo Patricia que iba a hacer hincapié en estas, en la chi cuadrado de bondad de ajuste, chi cuadrado de independencia y estas pruebas de normalidad que son las que pueden utilizar en la práctica por fuera de las pruebas paramétricas
que son las que vimos de comparación de medias, varianzas y proporciones, ¿sí? No sé si hay alguna duda, algo que me quieran consultar. Yo, Mariana, porque no me termina de quedar claro la decisión, porque en realidad en la prueba T te permite hacer las comparaciones de a pares de todos los, si tenés más de 2 grupos comparados, te permite hacer todas las comparaciones posibles. Sí, pero ¿Cuál sería la decisión? Yo te doy está un ejemplo probado. concreto. Tenés un ensayo con 4 tratamientos y medís rendimiento en trigo. Y tenés Sí, un testigo y 3 productos biológicos. Las condiciones de partida son todas iguales, mismo suelo, misma variedad, todo igual, solo que cambias esa aplicación o no de producto. Bueno, ¿Por qué el ANAVA, elegirías una u otra? y el ANAVA que vos me preguntabas es para muestras también independientes, ¿no? Y está probado, digamos, está relacionado con la potencia de la prueba. Está probado que utilizar la prueba de ANAVA tiene más potencia en términos de potencia de prueba, como lo vimos ayer, digamos, la potencia de prueba, recuerden que era la capacidad de la prueba para detectar una hipótesis nula falsa. El ANAVA tiene más potencia para detectar que si vos haces la comparación de pares. Por eso está justificado, digamos, el uso de la ANAVA para más de 2 grupos, en comparación con esto que vos me decías, de bueno, puedo ir tomando de a 2 los grupos y ir comparándolos con una prueba T. Entiendo lo que apuntabas a eso, ¿sí? La potencia de prueba de la ANAVA, o sea, la capacidad que tiene para detectar hipótesis nulas falsas, es mayor que si vos haces la comparación de pares. Por eso está justificado el uso de la ANAVA en la comparación de más de 2 medias, ¿sí? Poblacionales. Te daría mejores resultados, o sea, tendrías mayor capacidad para detectar si hay diferencias en las medias con una ANAVA que haciendo las comparaciones de pares, ¿sí? Está relacionado con eso. Hay que ver el fundamento, ya ustedes lo van a ver un poquito más adelante, los fundamentos, seguramente lo van a ver en teoría estadística, cuál es el cálculo, cómo calcular la potencia de cada una de las pruebas, digamos, y vas a ver que está relacionado con eso, ¿sí? Por eso en la práctica se utiliza el ANAVA y no se hacen las comparaciones de pares. ¿Se entiende? Bien, gracias. De hecho, digamos, en la ANAVA, después a posteriori, se puede hacer un test de comparación a posteriori, que hay varios también, test de comparaciones a posteriori. Lo que hacen los test a posteriori, solo en el caso en que uno rechace, digamos, la hipótesis nula, es comparar de pares para determinar cuáles son los pares que son distintos. Ahí tenés el test de Tukey, el de Dungan, el de Fisher, digamos, hay varios tests a posteriori de la ANAVA, porque la ANAVA que te plantea, la hipótesis nula que todas las medias son iguales y la hipótesis alternativa que por lo menos hay una media distinta, digamos. Puede ser que si vos estás comparando 4 o 5 medias, todas sean distintas entre sí o que solamente una sea significativamente distinta del resto. Si vos rechazas la hipótesis nula en una ANAVA, podés hacer alguno de estos test que yo te comentaba a posteriori, que son test no paramétricos, el de Duncan, el de Tukey, que son test a posteriori que lo que hacen es ir comparando de a pares las medias y detectar cuáles son significativamente distintas, pero lo hacen a posteriori, digamos. Vos lo primero que haces con el ANAVA es identificar. Si no hay diferencia significativa en las medias, no tiene mucho sentido avanzar después en la comparación de pares. Y esa comparación de pares tampoco se hace con el test T, digamos, sino que se hace con test no paramétricos, porque la ANAVA además tiene sus supuestos particulares, ¿viste? Relacionados con la distribución normal, digamos, de las variables, con ciertos supuestos, digamos, que hay que verificar particulares de la prueba. Eso que hace que se tenga mayor capacidad para detectar si hay una hipótesis nula falsa que el test T, ¿sí? Por eso sería conveniente si vos tenés más de 2 grupos para comparar. Genial, Mariana, gracias. Bien, ¿alguna otra consulta? Sí, yo tenía una consulta.
Sí, decime Ana. Bueno, la profe anterior nos explicaba que en el caso de cuando teníamos que aplicar la chi cuadrado para Sí. variables categóricas, en un momento ya nos dijo que cuando las observaciones, no, Sí, la frecuencia las esperada. frecuencias esperadas no superaban a 5, se hacía Sí. un reagrupamiento de las categorías. Bueno, en Sí. este caso que nos planteabas vos, era que teníamos 2 categorías nada más de la variable. En el caso en el que las frecuencias, digamos, esperadas sean menores a 5, en ese caso, ¿qué hacemos? Bueno, en la tabla de contingencia, digamos, en general, la validez del test no se ve tan afectada si el 25% o menos de las celdas tienen frecuencias esperadas menores a 5, digamos. Ahí la alternativa, pero ustedes no la tienen, no la han visto todavía, seguramente la van a ver en datos categóricos, es hay el test exacto de Fisher, digamos que es una alternativa no paramétrica cuando uno tiene una tabla chiquita como la que teníamos nosotros de 2x2 y no se cumple el supuesto de que las frecuencias esperadas sean mayores que 5. Digamos, si hubiera una celda en la que la frecuencia esperada no es menor, no se ve tan afectada la validez de la prueba. El problema es cuando tenés muchas celdas con frecuencias esperadas menores a 5. Y ahí está el test exacto de Fisher, que es como una alternativa no paramétrica a la prueba chi cuadrado, ¿sí? Pero bueno, no me metí ahí porque lo van a ver más adelante, ¿sí? Hay alternativas para resolverlo, no en esta instancia, digamos, porque excedería un poco los contenidos de la materia. Si tenés varias celdas, más de 2x2, digamos, una alternativa es reagrupar clases, que es lo que les decía Patricia. Pero eso en el caso que vos tuvieras una tabla con más de 2 categorías en cada variable y puedes reagrupar. Pensando, por ejemplo, que tuvieras género y edad, y tenés un grupo de edad que es de 0 a 15, el otro de 15 a 20, el otro de 20 a 30. Si el de 20 a 30 no te diera las frecuencias, lo podés reagrupar con el anterior, digamos, pero porque tenés varias categorías. Pero cuando tenés una tablita chiquita como las que les presenté yo de 2x2, ahí no podés reagrupar porque te quedaría una sola columna o una sola fila, ¿sí? La alternativa ahí sería usar el test exacto de Fisher. Que Infoestat también lo hace, creo. A ver, eso no sé. Ahora lo dije, no me acuerdo si es el SPSS que lo he hecho yo o el Infoestat, déjenme ver, a ver. Opciones. No, el test exacto de Fisher no lo veo acá, habría que buscarlo, por lo menos en las opciones de tabla de contingencia no lo veo dentro de Infoestat. No sé si hará algún otro test no paramétrico. El test exacto de Fisher yo sí lo he hecho con el SPSS, por ejemplo, sí lo tiene. Te saca el test exacto que es un test no paramétrico y que es más resistente a frecuencias esperadas pequeñas, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bárbaro. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Algo que me quieran preguntar? Bien. Bueno, igualmente yo ayer les anoté mi email ahí en el chat. Lo tienen, cualquier duda que surja, digamos, me escriben, digamos, sobre el práctico o sobre alguna actividad, digamos, no tengo inconveniente. No sé cuándo tienen el segundo parcial. Profe, faltan clases la otra semana, o sea, el otro mes vamos a ver de esta materia. Claro, les queda todavía ver regresión, que eso me dijo Patricia que lo va a dar ella directamente teórico y práctico, y no sé si después de eso les tomará el segundo parcial, ya incluyendo regresión, porque como tienen promoción, digamos, debe evaluar todos los temas para que aquellos que promocionen, digamos, ya se liberen de la materia, así que supongo que será después de que les dé el teórico y práctico. Ella me dijo, lo voy a ir dando teórico práctico, así que esta sería mi última clase, digamos, con ustedes, pero igual quedo a disposición si hay alguna duda de lo que he dado yo o de algún otro ejercicio que por ahí encuentren en los materiales y quieran practicar y tengan duda, no tengo problema, me escriben, inclusive también del tema de regresión, me consultan, no tengo inconveniente. Quedo a disposición para lo que necesitan. Bien, muchas gracias. Bueno,
Un gusto Gracias. haberlos acompañado Hasta luego. en estas clases. Espero que ande todo bien, que puedan promocionar y ya sacárselas para quedar liberado por ahí para otras que son un poco más pesadas, ¿sí? Gracias, Bueno, María. seguramente nos pasaremos en otra instancia. Gracias. Chao, nos Gracias, vemos. Mariana. Gracias. Nos vemos, chao. Chao, chao.